Bueno, entonces, la reunión de hoy es en torno a la clase 4 del seminario La Angustia. La propuesta de hoy va a ser, más que nada, ir leyendo, digamos, la clase, y la propuesta para la próxima es, eh, ¿cómo se dice? Leer el cuento de El Orla, perdón, sí, el cuento de, ¿cómo se llama? De Hoffman, y el artículo de Freud, Lo Siniestro. Entonces, el hombre de arena, no es el Orla, es el hombre de arena. Así que entonces, hoy me voy a detener para ir leyendo el seminario, y la próxima vamos a ver, o sea, vamos a hacer una pausa del seminario y vamos a centrarnos en, ¿cómo se llama? Lo siniestro de Freud y el cuento. El cuento lo voy a buscar y se los paso. Bueno, entonces empiezo por la página, no sé si ustedes tienen el libro, fotocopias, ¿ok? Está digitalizado. Ah, ok, perfecto. Sí lo sé, pero bueno, está en la página 4 de la clase 4, del 5 de diciembre, entonces del 62. Dice, ¿acaso no parece, sin embargo, al final, ¿acaso no parece, sin embargo, que todo en una experiencia que llamaré moderna, una experiencia en el nivel de lo que aporta como modificaciones profundas en la aprehensión del objeto, la era que no soy el primero en calificar como la era de la técnica, soy el primero en calificar, ¿acaso eso ya no debe aportarles la idea de que un discurso sobre el objeto debe pasar obligatoriamente por unas relaciones complejas que no nos permiten su acceso más que a través de profundas dificultades? O sea, esto evidentemente, digamos, está en un asunto de, ¿cómo se dice? Él está hablando de, bueno, ¿qué pasa en la época moderna en relación al sujeto y al objeto, ¿no? Entonces él dice, realmente esto nos depara dificultades. A ver, yo quiero ver por qué se ve así. La pantalla, bueno, no importa. Bueno, en fin. Entonces dice, ¿no? Relaciones complejas en relación a la era técnica, o sea, la era técnica es la época moderna, y dice, esto del objeto nos trae dificultades, por más que estemos en esta era en donde el objeto pareciera ser algo más a la mano, ¿no? ¿Acaso no podemos decir que, por ejemplo, ese módulo de objeto tan característico de lo que nos es dado, hablo en la experiencia más externa? No se trata de experiencia analítica, ese módulo de objeto que llamamos el repuesto, ¿no? Y acá va, entonces me quise detener en esta clase leyéndola a pie juntillas porque va a dar un montón de indicaciones que son fundamentales de la lógica lacaniana, ¿no? Entonces él dice, este objeto tiene un carácter de repuesto, ¿no? De repuesto que tiene que ver, dice en francés, dice el traductor, con, literalmente es la pièce détachée, es decir, una pieza separada, algo que se puede, digamos, que es desechable, digamos, pero que a la vez conmueve, ¿no? O sea, es una piecita separada que va a empezar a introducir acá Lacan lo que más adelante en el seminario vamos a ver como este objeto que se cede, ¿no? O sea, el objeto A es un objeto cesible, dice Lacan, en la medida en la que el sujeto tiene que convalidar que ese objeto se pueda ceder, ¿no? Entonces dice, ese módulo, el objeto es el repuesto, o sea, algo que conmueve pero que a la vez es desechable. ¿Acaso no es algo que merece que uno se detenga en eso y que aporta una dimensión profundamente nueva a toda interrogación noética? ¿Qué quiere decir esto? No estamos en el campo de la filosofía del nous. El nous es el pensar aristotélico, ¿no? Es en griego y de ahí viene la palabra noética.
Entonces dice, aporta una dimensión, esto que les digo del objeto, aporta una dimensión, es novedosa respecto a el pensamiento y novedosa respecto a un saber filosófico, ¿no?, sobre el objeto. Porque hasta entonces quienes se habían interrogado en torno al vínculo entre sujeto y objeto habían sido fundamentalmente los filósofos, ¿no? Concerniente a nuestra relación con el objeto. Pues bien, ¿qué es un repuesto? ¿Cuál es su subsistencia por fuera de su empleo eventual, por relación a cierto modelo que está en función, pero que también puede volverse anticuado, no renovarse más, como se dice? Después de lo cual, ¿en qué se convierte? ¿En qué sentido tiene el repuesto? ¿No? O sea, esto del objeto, que es algo que puede caer, ¿no es cierto? Es algo que no es necesario, no es necesario. Y precisamente el objeto es algo del orden del encuentro, del orden de lo contingente, ¿no? Entonces, Freud, por ejemplo, en Duelo y Melancolía habla de la singularidad del objeto que se pierde, ¿no? Y dice, si nosotros no estatuimos, ¿no es cierto?, la importancia de un objeto, la importancia de un objeto de amor, y no lo perdemos, no puede advenir un nuevo amor, ¿no? Y un psicoanálisis trata de eso, de que emerja un nuevo amor, ¿no? Un amor no infantil, digámoslo así, para el campo de las neurosis, pero un nuevo amor en el sentido de que se habilite algo novedoso. Pero para eso es necesario que el objeto perdido se pierda en su singularidad, ¿no? O sea, no es un objeto reemplazable, pero puede haber otros, es decir, no hay media naranja, no hay completud con el objeto. Por eso también es un repuesto, porque puede haber otros, o como dice Lacan acá, puede que pase que resulte ya anticuado, que ya no... Es decir, el deseo psicoanalítico no es un deseo cristiano, una vez y para siempre, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué ese perfil de cierta relación enigmática con el objeto no nos serviría hoy como introducción, como recuerdo de esto, que no es vana complicación, que no tiene por qué sorprendernos ni dejarnos tiesos ante un esquema tal como el que les he recordado e introducido la vez pasada, y que resulta que es en ese sitio donde en el otro, en el lugar del otro, autentificado por el otro, o sea, está hablando del estadio del espejo, ahí en ese lugar en donde yo me veo y el otro autentifica mi imagen, dice, se perfila una imagen, solamente refleja, problemática, dice, o sea, esta imagen es una imagen problemática para el sujeto, incluso falaz de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aunque esté autentificada, eso no es el sujeto, ¿no? O sea, es una imagen del sujeto, es una imagen del cuerpo, pero eso no le da la identidad al sujeto, ¿no es cierto? Las imágenes se portan, pero también se pueden dejar de portar. Bueno, entonces, problemático, incluso falaz de nosotros mismos, que es en un sitio que se sitúa por relación a una imagen idea que se caracteriza por una falta, ¿no? Entonces, la vez pasada habíamos analizado esta situación a partir de la cual hay una falta, ¿no? Incluso en Introducción al Narcisismo, Freud habla, hay una falta de los padres, lo que no tuvieron, lo que hubieran querido, lo que quieren. Hay una falta que es traspolada al infans, ¿no? Y ese, dice Freud, es el narcisismo primordial. O sea, el ideal del yo tiene todo que ver con la falta, ¿no? Profunda, digamos, si se despeja un poco ese significante. Entonces, es llamado, dice, se caracteriza por una falta, por la falta que atraviesa a todo objeto psicoanalítico, que es el objeto parcial, ¿no? Entonces dice, por una falta, por el hecho de que lo que es ahí llamado no podría aparecer ahí. O sea, que acuérdense, ¿cuál era la condición de que un objeto sea especularizable? La condición era que no se superponga. Si se superponía, era el mismo. Entonces, si no es el mismo, es decir, si no se puede superponer, entonces puede ser especular. Por eso es muy importante, ¿no?, reconocer que esa imagen
está orientada, polarizada, la función funcional, dice, se caracteriza por una falta por el hecho de que lo que es ahí llamado no podría aparecer. Lo que es llamado I de A no es lo que aparece en I' de A, ¿no? En la imagen de A, virtual. Que profundamente está orientada, polarizada la función de esta imagen misma. Que el deseo está ahí no solamente velado, sino esencialmente puesto en relación con una ausencia, con una posibilidad de aparición beta comandada por una presencia que está en otra parte alfa. Y ahí hay que ir al estadio del espejo, donde se ubica alfa y beta, ¿no? O sea, lo que está diciendo es esto. Aparece un beta, pero la presencia está en otra parte. O sea, beta no es eso que se está, digamos, buscando. Pero ahí donde está, inasequible para el sujeto, acuérdense, el sujeto no lo puede ver, hay un campo que el sujeto no puede ver porque no está dentro de, digamos, del punto no me acuerdo cómo se dice en fotografía, digamos, no está dentro del campo visual, vamos a decirlo así. Entonces, inasequible para el sujeto, es decir, que ahí lo he indicado el A del objeto que constituye nuestra pregunta, el objeto en función que cumple en el fantasma, en el sitio donde algo puede aparecer. O sea, está diciendo aquí Lacan, nosotros no sabemos de qué manera nos inscribimos para el otro. Ante eso puede haber fantasma, puede haber una imagen, pero no sabemos de qué manera nos inscribimos para el otro. Y a lo mejor el otro tampoco lo sabe, ¿no? La última vez puse, y entre paréntesis, pero ¿por qué es algo que no se sabe? Porque hay algo ahí del orden de lo real, ¿no? O sea, nosotros habíamos dicho, el objeto A es insignificantizable. ¿Qué quiere decir esto? Y lo va a decir Lacan más adelante en el seminario, que no puede ser capturado por ningún significante. Y que va a empezar a establecerse la cara real del objeto. Y la cara real del objeto supone un no saber, o sea, de lo real no hay un saber. Hay quienes piensan que sí hay un saber, ¿no? Pero realmente se puede elaborar una hipótesis y se puede llamar al sujeto a responder, pero ¿qué es ese objeto? Digamos, eso no se puede saber, pero sí se puede portar en una imagen, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, la última vez puse, y entre paréntesis, el signo menos phi, indicándoles que aquí debe perfilarse una relación con la reserva libidinal. Entonces acuérdense, hay algo que no entra dentro de lo especular. Eso es el objeto y el phi. O el objeto en tanto en cuanto está determinado por la castración, ¿no? En tanto está determinado por la castración, entonces no es especularizable. No es algo que se pueda ver, ni escuchar, y en fin. La última vez puse entre paréntesis este signo menos phi, indicando es que aquí debe perfilarse una relación con la reserva libidinal, con ese algo que no se proyecta, que no se inviste a nivel de la imagen especular, por la razón de que permanece investido profundamente, irreductible a nivel del cuerpo propio. O sea, esto es el objeto A, aquello que está a nivel del cuerpo propio, que no se puede, no entra dentro de lo especularizable, y dice tiene que ver con el narcisismo primario. Y aquí va a hablar de algo que nunca más retoma, me parece, bueno, más adelante en el seminario con el síntoma, pero va a decir a nivel de lo que se llama autoerotismo. Y esto es un problemón, porque, o sea, en psicoanálisis es posible, en psicoanálisis lacaniano quiero decir, hay otro, no, mentira, pero digo, en psicoanálisis lacaniano, ¿es posible hablar de un autoerotismo? ¿Y esto por qué lo digo? Es un problema tremendo, porque por ejemplo, la escuela de Miller, ¿no? la EOL, hablan del autoerotismo, dicen el sujeto goza ahí, el sujeto goza solo, ¿no? Pero realmente la noción de goce lacaniana, que es muy compleja, siempre implica
la otredad, o sea, es decir, uno tiene un cuerpo, pero ese cuerpo que se tiene es el cuerpo que está dado por el cuerpo de lo simbólico, y ya ahí hay una otredad. Entonces nosotros hablábamos, creo que la vez pasada o antepasada, de Das Ding an sich, ¿no? Cuando hablábamos de Kant y de Freud. Y ahí uno dice, hay el primer exterior el primer otro, ¿no? Que es, por ejemplo, en la imagen especular también, hay un otro, pero hay otro que es irreductible, que es el otro de sí mismo, que implica precisamente el objeto, ¿no? Esa cara real del objeto. Entonces, ¿es posible hablar de autoerotismo en un sentido como si eso que se satisface fuera yoico? No. ¿Es autoerotismo la palabra indicada? No, me parece que no. Me parece que se trata de un heterotismo, ¿no? Es una otredad que puede dejar al sujeto, digamos, ¿no?, embebido en la escena del fantasma, sin poder vincularse, ¿no?, con otra cosa que no sea el fantasma, pero que definitivamente el fantasma está hecho de otro, digamos, ¿no?, del campo de los significantes del otro. Bueno, entonces yo diría, a nivel de lo que se llama el heterotismo, a nivel de un goce autista, y esto Lacan no lo va a retomar. Esto quiero marcarlo porque los milerianos han hecho un caldo con esto, ¿no? O sea, han escrito y escrito cosas con esto, ¿no? Y realmente acá Lacan me parece que es muy impreciso. Bueno, él estaba hablando, ¿no? Es muy impreciso con las palabras. Entonces, el goce puede ser adjetivado como autista, y la respuesta me parece que es no. O sea, lo que se goza es siempre otro, ¿no? Nadie puede decir yo gozo ahí, ¿no es cierto? No hay un yo que diga yo gozo ahí. Sí, Waldo, a ver. No, nada, que primero que pensar, ¿hay principio de igualdad acá? Creo que no. Porque, a ver, los milenios sostienen eso, de que uno es uno a fin de cuentas. Ese es el problema principal. Exactamente, ¿no? Y lo que se había hablado las veces anteriores es, uno no es uno es dos, 0 y 1, ¿no? O sea, para que haya uno hace falta dos, el 0 y el 1. Bueno, entonces, pero bueno, quería aclarar esto porque es importantísimo. Entonces, a nivel de lo que se llama heterotismo, a nivel de un goce autista, dice Lacan acá, alimento en suma que permanece ahí para eventualmente lo que intervendrá como instrumento en la relación con el otro. Pero esto sí es importante, o sea, esto que subyace va a intervenir como instrumento en la relación con el otro. O sea, esta satisfacción, porque no deja de ser una satisfacción o un gozo, este gozo que subyace interviene como instrumento en el vínculo con el otro de sí mismo y con el otro, digamos, que también habla, ¿no es cierto? Pero el primer otro es ese objeto que es el sujeto para sí mismo. Con el otro constituido a partir de esa imagen de mi semejante, con ese otro que se perfilará con su forma y sus normas, la imagen del cuerpo, en su función seductora, sobre aquel que es el partener sexual. O sea, acá Lacan está diciendo esto del orden de la satisfacción que se inscribe de una cierta manera como el objeto A, de lo cual no hay un saber del modo simbólico, sino quizás un semblante, una imagen, una praxis. Entonces ese gozo que se resume en el objeto A tiene, digamos, todo que ver con el encuentro con el otro, ¿no? Con su función seductora, sobre cuál va a ser la determinación. O sea, a uno no le gusta cualquiera, ¿no? Uno no va por la vida deseando 80 personas. Entonces, ven ustedes instituirse una relación. Entonces, dice, hay un goce, o hay un gozo, que va a recubrir la escena con el otro, ¿no? Que va a estar presente en esas escenas. Por eso, por ejemplo, todo el asunto del machismo, ¿no? De todas esas cosas, dice uno,
realmente no se puede intervenir con programas de prevención de la salud sobre eso, porque hay un gozo ahí, ¿no es cierto? O sea, si uno no modifica el asunto, si uno no corrige, dice Lacan, ¿no? Que el objeto A se puede corregir, que eso es una de las operaciones del análisis. Si uno no corrige, digamos, de alguna manera ese gozo, bueno, no hay prevención que baste, digamos, ¿no? O sea, eso no se anula diciéndole a una mujer sé consciente, sé fuerte, empoderada y la chingada. Lo mismo con todos los síntomas otros actuales, ¿no? Las drogas, qué sé yo, el alcohol, bueno, en fin. Lo que se los he dicho la vez pasada puede venir a señalarse en este sitio, aquí designado, por el menos phi. Entonces, acá hay una relación. Entonces viene diciendo que el objeto A tiene que ver con un modo de satisfacción, un modo de gozo que se ubica en el vínculo con el otro. Y dice, lo que puede señalarse en este sitio también es lo designado por el menos phi. Es la angustia de castración. Acuérdense que Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, pero en otras conferencias en torno a la angustia freudiana, de un montón de angustias, ¿no? Pero sobre todo en Inhibición, Síntoma y Angustia habla de la angustia de castración, la angustia señal, que es para el yo y todo esto. Y Lacan va a resumir la angustia. La angustia es de castración, ¿no? Entonces, dice, la angustia de castración en relación con el otro. Y de esto es de lo fundamental que va a hablar la clase de hoy, ¿no? La angustia de castración en su relación con el otro. O sea que hay algo del orden del objeto que no ha sido cedido, vamos a decirlo así, que aparece bajo la forma de la angustia cuando la castración no está operando. Entonces, cada vez que emerge la angustia en un análisis, y Dios quiera en un análisis, porque si no, la gente hace lo peor con la angustia, cada vez que emerge la angustia en un análisis, entonces se trata de esto, de un nuevo paso por la castración, de un pasaje por la castración, por la inscripción de la castración. Por eso es muy importante no acallar la angustia, tampoco someter al sujeto a la angustia, ¿no? Pero, es decir, acompañarlo, ¿no? La angustia de castración en su relación con el otro. La cuestión de esa relación con el otro es aquella de la cual vamos a avanzar hoy. Bueno, sigue un párrafo y luego sobre el otro párrafo me detengo, más o menos como en el séptimo renglón, y dice: la apertura que les propongo consiste en esto, que la dialéctica que aquí les demuestro permite articular, esto es, que no es la angustia de castración en sí misma lo que constituye el último impas del neurótico, pues la forma de la castración en su estructura imaginaria ya se produce aquí. Se produce en el encuentro de la imagen divinizada del semejante. O sea, él dice, ya en el asunto, por ejemplo, ¿no? Piénsenlo en la vida cotidiana, en el fenómeno del enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Siempre uno, qué sé yo, se enamora, que si el otro escribe, que si no escribe, que si me veo bien, que si me veo mal, no sé qué. Bueno, ahí dice Lacan, ya está operando la castración. La castración en un sentido imaginario. O sea, de la castración no nos podemos librar. La castración está presente en un sentido imaginario. El tema es que no tiene un efecto deseante, vamos a decirlo así, la castración imaginaria. Entonces, por eso es muy importante pasar por este asunto de lo simbólico, ¿no? Porque tiene un efecto deseante, tiene un efecto que hace apertura al deseo, ¿no? Aunque sea muy doloroso, aunque sea muy difícil, ¿no? Pero bueno, o a veces ni siquiera es doloroso. Incluso acá Lacan lo va a decir hoy, ¿no? O sea, el problema de los neuróticos es recibir amor, el problema de los neuróticos es que les vaya bien, poder soportar que les vaya bien, ¿no? Digo, pensaba doloroso porque, ¿no? Digo, en algunos analizantes que han visitado últimamente el consultorio, ¿no? Pensaba doloroso por una separación, ¿no es cierto? Algo así. Bueno, entonces,
la forma de la castración en su estructura imaginaria ya está producida aquí. Está producida en el encuentro de la imagen libidinizada del semejante. O sea, ya en el estadio del espejo, ¿no? Una vez, uno puede decir que es primero esto, lo otro, no, o sea, eso es el sujeto que habla, digamos, ¿no? No hay castración primero, estadio del espejo después, objeto mirada primero, ¿no es cierto? O sea, es la estructura que está ahí operando. Y dice, ya en ese estadio del espejo, ya en la libidinización del semejante, dice Miguel, cuando les va bien, sienten sospechas y esperan lo peor. Claro, sí, exactamente. Eso es el fantasma, ¿no? Podríamos decir. Bueno, aviso que como estamos por Zoom, se termina en 10 minutos. Entonces, bueno, cuando se termine, vuelvo a mandar un link. Entonces, dice, el encuentro con la imagen libidinizada está producida a nivel de la fractura, la que se produce en algún momento de cierto dramatismo imaginario. Y esto es muy importante, me parece a mí, retener, porque efectivamente la castración imaginaria produce, ¿no?, cierta sospecha, como decía Miguel, cierta fractura, cierta frustración, pero sobre todo está bien bañada de dramatismo, ¿no? Por no pasar por la angustia, digamos, de castración, el sujeto puede permanecer en la angustia imaginaria N cantidad de tiempo, ¿no? Se hace todo para no pasar por ahí. Por ejemplo, ¿no?, ya que estamos hablando de mujeres golpeadas, por ejemplo, una mujer golpeada, que cada vez, digamos, llega, viene, ¿no?, va, habla de que la han golpeado, llora, cuenta todo lo que le han hecho, se angustia imaginariamente, ¿no? Pero lo sostiene, ¿cuántos años? 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Pero todo para no pasar, ¿no es cierto?, por la angustia de castración. Y esto, piénsenlo en, digamos, cualquier análisis, digamos, ¿no? Tendrá otra forma. Está producida a nivel de la fractura, la que se produce en algún momento de cierto dramatismo, ¿verdad? Y es esto lo que constituye, lo sabemos, la importancia de los accidentes de la escena, que por eso llamamos traumáticos. Hay todo tipo de variaciones, de anomalías posibles en esta fractura imaginaria que ya indican algo en el material. Entonces, fíjense, él dice, todos acá son importantes, estos accidentes que son traumáticos. Pero dice Lacan, lo traumático, y esto va a ser un cambio en torno a Freud, lo traumático no es un accidente particular, lo traumático es el lenguaje, ¿no? Va a decir, el trauma es la lengua, ¿no? Y con ella la castración. Es decir, que hay un significante que no puede nombrar al sujeto, ¿no? Entonces, sigue el próximo párrafo. Aquello ante lo cual el neurótico retrocede no es ante la castración. Dice, la puede soportar esta castración imaginaria. Es hacer de su castración lo que le falta al otro. O sea, responder, asumir que su castración es aquello que al otro le falta. O sea, que el otro está castrado, ¿no? Freud decía, lo peor para el niño es la castración de la madre, ¿no? Entonces, no es tanto la propia, que uno dice, bueno, se humille, qué sé yo, el yo y qué sé yo, sino más bien la barradura en el otro, ¿no? A mayúscula. ¿Por qué? Porque la barradura en el otro tiene que ver con la castración. Es decir, si el otro está castrado, no tengo otra opción más que responder con la castración. Es hacer de su castración algo positivo, que es la garantía de esa función del otro. Entonces, fíjense lo que dice Lacan. El neurótico lee la castración en un sentido negativo, ¿no? No en algo positivo que garantizaría la función del otro, la función vivificante del otro. Ese otro que se sustrae de la remisión indefinida de las significaciones. Ese otro donde el sujeto ya no se ve más que destino.
pero destino que no tiene término, destino que se pierde en el océano de las historias. O sea, acá está hablando Lacan de una infinitización de las significaciones. Es decir, que la angustia imaginaria es una infinitización de la castración, no una asunción de la castración. ¿Qué puede asegurar una relación del sujeto con ese universo de las significaciones? Sino que en alguna parte haya goce. Esto no puede asegurarlo sino por medio de un significante, y este significante falta forzosamente. Entonces, esto es muy importante. Por eso yo dije, hoy vamos a leer el texto porque está lleno de cositas. Entonces dice, no puede asegurarlo sino por medio... Entonces, ¿qué puede asegurar una relación del sujeto con el universo de las significaciones? O sea, ¿por qué el sujeto queda tan prendido de todas las significaciones? Que si me escribe a tal hora, que si se conecta, que si le da like, que si no le da like, todas esas cosas, ¿no? O que si me dan el trabajo, que si no me lo dan, que si lo entrego así, que si lo entrego de otro modo, bueno, cualquier cosa. Todas esas significaciones, dice Lacan, hay una relación del sujeto que queda prendido ahí porque ahí hay del goce, ahí hay gozo. Ahora, ¿qué con eso? Digamos, ¿qué con eso? Ese gozo, esa satisfacción, que es lo que puede leerse en un sentido positivo o negativo, no puede asegurarlo sino por medio de un significante. Entonces, atención aquí porque piensen, el síntoma es un nudo de significantes, ¿no? Un nudo de significantes que intentan asegurar algo del gozo y que de hecho lo producen, ¿no es cierto? Y este significante falta, dice Lacan. Ese es el asunto. Ese significante falta. El síntoma hace existir esos significantes para que no falten. Digamos, hace del 0, 1. Es el complemento a ese lugar faltante que el sujeto es llamado a hacer por medio de un signo, lo que nosotros llamamos su propia castración. Entonces dice, el significante que falta en el otro, que diría el goce, falta. Sobre esa falta el sujeto ha de responder. De eso y no de otra cosa se trata un análisis. Absolutamente de ninguna otra cosa. Entonces, bueno, no, de otras cosas también. Entonces ahí el sujeto ha de responder. ¿Cómo? Con su propia castración. Y de esto se trata un modo de subjetivar la castración, es perder el objeto, que el objeto quede perdido, se inscriba como perdido. La castración se subjetiva, algo que es del orden absolutamente lógico, que es la castración, la atribución del valor que falta, se subjetiva mediante la pérdida del objeto. Entonces dice, consagrar su castración a esa garantía del otro es aquello ante lo cual se detiene el neurótico. Ahí se detiene. Se detiene porque tiene que ver con un análisis. Es que el análisis lo lleva hasta ahí, lo lleva hasta la cita. Hasta la cita, a la hora de la verdad, dice Lacan en otro lugar, con la castración, ¿no? Para hacer apertura al deseo. Es que es el análisis el que lo lleva a esa cita. La castración, a fin de cuentas, no es otra cosa más que el momento de interpretación de la castración. O sea que ahí, dice Lacan, no hay una posibilidad de autoanálisis, sino que hace falta que se interprete esa pérdida. Hace falta darle existencia a esa pérdida, ¿no? Y eso es un laburo exquisitamente analítico, ¿no? Bueno, salto un párrafo, salto otro y el que sigue. La angustia, que tomamos en su definición A mínima como señal, ¿no? Esta angustia señal, dice Freud. Definición que por estar al término de los progresos del pensamiento de Freud no es lo que se cree a saber, el resultado de un abandono de las primeras posiciones de Freud, que hacían de ella el fruto de un metabolismo energético, ni de un abandono, ni tampoco de una conquista nueva, pues ya está en el momento en que Freud hacía de la angustia la transformación de la libido, ¿no? De la angustia
la transformación de la libido. De la angustia puede haber un efecto correctivo en torno al deseo. La indicación de ella podría funcionar como señal. Tengo demasiado que hacer, que poner de relieve, pero como para estancarme demasiado en esta explicación del texto, ¿no? Entonces sí. La angustia, se los he dicho, está ligada a todo lo que puede aparecer en este sitio. O sea, en el sitio en el que el objeto es llamado a ser cedido, ¿no? Y lo que nos asegura es un fenómeno que es porque se le ha acordado demasiado poca atención, que no se ha llegado a una formulación satisfactoria. Entonces, la angustia está ligada... Uy, se frenó. Fíjate, ¿viste dónde está la página? Al costadito debe haber una camarita. http://meet, al costadito hay una cámara. A ver. Sí. Bueno, espera, si no, sigamos por acá un ratito en lo que puedo volver a comenzar el Zoom. Igualmente estoy grabando y en la grabación sí está la cámara. Ah, bueno. Sí, sí. Decía Miguel que no me anda la cámara por Google Meet, por eso me fui a Zoom, pero ahora Zoom me pide 9 minutos para recomenzar. De vos. Así que... Sin problema, sin problema. Bueno, sigo por acá y ahorita en breve abro Zoom. Ya después veo a ver si pago el Zoom o qué. Bueno, entonces sigo en este asunto de... justo el párrafo de Longheinrich. La angustia, se los he dicho, está ligada a todo lo que puede aparecer en este sitio y que nos lo asegura. Es un fenómeno que es porque se le ha acordado demasiado poca atención que nos ha llegado a una formulación satisfactoria, unitaria de todas las funciones de la angustia en el campo de nuestra experiencia. O sea, Lacan está diciendo acá, la angustia se da en un lugar que es interesante resaltar y que no se ha resaltado lo suficiente. Es un fenómeno, el fenómeno de lo Unheimlichkeit. Este Unheimlichkeit, digamos, tiene varias acepciones en alemán. Una de ellas, lo Unheimlich, bueno, ya saben, se ha traducido como lo siniestro, también tiene que ver con lo tenebroso o lo ominoso, como llaman algunos también. Y entonces, por un lado está la angustia, dice, se presenta como lo ominoso. Y luego sigue y dice, lo que les saltará a la vista en segundo lugar, página 10, último párrafo, lo que les saltará a la vista en segundo lugar cuando lean aquello por lo cual Freud introduce la noción de Unheimlich, la exploración de los diccionarios en lo que concierne a este término, es que la definición de lo Unheimlich es ser Heimlich. Es lo que está en el punto de lo Heim y lo que es Unheim. Es decir, por un lado tenebroso, y Heimlich también puede ser traducido como algo secreto, ¿no? Entonces es algo tenebroso, algo secreto, pero también algo habitual, algo del orden de lo cotidiano. Entonces, cuando Freud analiza el cuento El hombre de arena, yo hace rato dije Hoffmann, no sé por qué, pero es Guy de Maupassant. Cuando Freud analiza, o sea, dije todo mal, no sé de dónde viene. Entonces, cuando Freud analiza ese cuento, que es el que les propuse que leamos para la próxima, junto con el texto de Freud, va a hablar, digamos, de lo habitual y lo inhabituado, ¿no? De lo que siempre está presente, pero que por un momento eso presente se pone la máscara de lo siniestro, ¿no? Eso habitual, ese verse en el espejo todos los días, se presenta
con esta faz, esta careta, este costado que le pertenece de lo siniestro, ¿no? Y ahí es donde aparece algo del orden de lo real, ¿no? O sea, uno diría, el objeto A está perdido, lo que hablábamos la vez pasada. El objeto voz está perdido. ¿Eso qué supone? ¿Qué efecto tiene? Tiene el efecto de que uno pueda escuchar una canción sin escuchar a la madre que le habla encima o al super yo, ¿no es cierto? Que peor que la madre, ¿no? Ahora, lo que ocurre, dice Lacan, es que en el momento de la angustia, o Freud también lo dice, de hecho, cuando lean el cuento, verán, ¿no es cierto?, los ojos de la muñeca, es que hay algo ahí que se puede ver, digamos, que el objeto se presenta como real. ¿Por qué? Porque no está desprendido del cuerpo. Y eso también pasa en las neurosis, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo, pero digamos, es parte de la estructura de la angustia presentar al objeto como real, ¿no? Bueno, entonces, es lo que está en el punto de Loheim. Y luego, como no tiene otra cosa que hacer que explicarnos por qué eso es muy evidente a la simple lectura de los diccionarios, no se detiene más en ello y está como hoy, tiene que avanzar, como hoy yo. Bueno, sigo un par de líneas después de un punto y dice: el hombre encuentra su casa en un punto situado en el otro. O sea, vuelve nuevamente Lacan, vuelve a hablar de este asunto de el otro como el lugar del sujeto. El hombre encuentra su casa en un punto situado en el otro. El otro es el espacio, ¿no? El otro es el espacio en donde la falta se subjetiva como una pérdida que establece un agujero y que ese agujero queda tapado, ¿no? Ese agujero queda tapado y en tanto tal se presenta la angustia. Queda tapado en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo del sujeto. En el cuerpo del otro también, ¿no? ¿Nunca han visto un niño cuando descubre el ombligo de su madre, por ejemplo? O los agujeros en el piso, que se saca una piedra y queda ahí agujereado, ¿no? Les resulta llamativo, a veces se asustan, no es cualquier cosa, digamos. El hombre encuentra su casa en un punto situado en el otro, más allá de la imagen de la que estamos hechos. Y este sitio representa la ausencia en la que estamos. Entonces, más allá de la imagen que el otro puede conceder, puede estatuir con su mirada, hay un sitio que tiene que ver con la ausencia. La ausencia acá le hace en términos de que el sujeto es lo que es el significante forcluido en la cadena del otro, ¿no? O sea, forcluido quiere decir aquello que está, digamos, por fuera existiendo, ¿no? Por fuera existiendo. No es que no está por fuera existiendo. Es decir, no entra dentro del conteo. Si yo dijera, el otro tiene 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, el sujeto sería, bueno, un número que ahí no entró en la cuenta, pero que está ahí, por fuera existiendo, ¿no? Por eso puede volver, por eso retorna a lo real, porque está ahí, por fuera existiendo. Entonces dice, suponiendo lo que sucede, que ella se revele por lo que es, la presencia en otra parte que constituya este sitio como ausencia. Entonces, ella es la reina del juego, se apodera de la imagen que la soporta. Y la imagen especular se convierte en la imagen del doble. Esto es lo que Freud va a analizar. ¿Cómo? Y por eso Lacan la vez pasada se centró en el estadio del espejo. ¿Cómo la imagen se va a volver algo ominoso? ¿Cómo lo que es tan habitual se va a volver algo extraño,
pero a la vez algo secreto y algo habitual. ¿No? Entonces, bueno, piensen también en las transformaciones de la imagen cuando alguien está angustiado, o ustedes mismos, ¿no? Dice, se apodera de la imagen que la soporta. La presencia está en otra parte, en nuestro sitio como ausencia. Ella es la reina del juego, o sea, esa presencia-ausencia, es decir, esa falta. Se apodera de la imagen que la soporta y la imagen especular se convierte en la imagen del doble. ¿No? En el cuento, la muñeca. O sea, el doble no es necesariamente uno igual a nosotros, sino que el doble va a ser eso que está en otro lado de mí y que me angustia. Con lo que aporta de extrañidad radical y para emplear unos términos que toman su significación por oponerse a los términos hegelianos, haciéndonos aparecer como objeto, por revelarnos la no autonomía del sujeto. Esto es un chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la cuestión de Hegel era presentar, ¿no es cierto?, en términos de autonomía y no autonomía de la razón, el asunto de cómo el sujeto es objeto, para así llegar en algún momento, sobre el fin de la fenomenología, a una unidad, ¿no? a un objeto. Dice Hegel en la introducción, que el objeto ya no sea una piedra en el zapato, que el objeto no estorbe. Y Lacan va a decir, ese objeto puede dejar de ser una piedra en el zapato, en el sentido en el que, pero no para volver una unidad con el sujeto, sino una vez que se puede perder. Por eso dice, haciéndonos aparecer como objeto, porque en Hegel también el sujeto aparece como objeto, pero no para generar autonomía, sino para generar la no autonomía del sujeto respecto al objeto de su deseo, ¿no? A que no es causa de sí mismo, a que no puede haber una correspondencia del sujeto con el objeto, sino al revés, una diferencia radical entre ese objeto que no es parte de la cadena significante y que inaugura a un sujeto, que le da nacimiento a un sujeto. Y en ese punto el sujeto no es autónomo, pero tampoco es propietario, tampoco es eso, digamos, no es un ser, ¿no? Bueno, yo aquí me detengo y si quieren hacer alguna pregunta o comentario mientras voy viendo se abre Zoom y ahorita sigo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces sigo. Sí. Ana, Sí. yo quería como hacer una especie de comentario. Dale. Yo no sé por qué a mí todo me remite como a la cuestión del fantasma. O sea, ese momento en el que el sujeto se ubica o se identifica con el objeto, como que no sé por qué me ha resonado mucho en estas clases que no estuve contigo. Ajá. Y me parece que así empieza el seminario 10, ¿no? La sesión que es antes de la primera clase, pues menciona mucho la cuestión del fantasma y todo, pero como que no lo logro como, ubicar bien. Sé que tiene que ver el fantasma en todo esto que nos encuentra en el seminario 10, pero me está costando un poquito de trabajo como elaborarlo bien. Ahorita que dijiste como que el sujeto se vuelve objeto, así no sé si lo dijiste, pero en tanto que se pierde, ¿no? Sí, a ver, sería así. Espera, que ya pude abrir Zoom. Ahora tengo que invitarlos. A ver, vamos a Zoom si quieren y ahí ya, perdón por la desprolijidad. Que ahí está. Y ahorita respondo la pregunta. Los espero en Zoom.
A ver ahí. Miguel, entonces tú decías, ¿qué tiene? La pregunta se formularía, a ver, decime, corrígeme si no. ¿Cuál es el vínculo entre el fantasma y que el sujeto se ubique como objeto? ¿Miguel? Hola, hola. Miguel, ¿estás ahí? Bueno. Ahí me conecté. Ok. Te decía que, repitiendo la pregunta sería, ¿cuál es el vínculo entre el fantasma y que el sujeto se identifique con el objeto? Sí, ándale, más o menos es como que se me hace ruido toda esta cuestión de pronto es de contadas, ¿no? Se escucha mucho en la clínica como los pacientes de pronto hay un momento en que el espejo les resulta muy ajeno, ¿no? Ese Alzheimer, ¿no? De pronto como en algo muy familiar aparece algo muy extranjero, ¿no? Sí. Entonces, no, que ahí está como ese objeto perdido, no sé si es esa identificación con algo que no está ahí. Claro. Bueno, a ver, en principio la identificación del sujeto con un objeto se da a nivel del fantasma y se da a nivel del narcisismo o del estadio del espejo. Entonces, por eso Lacan, ¿no? En la primera clase decía, la angustia se da en esa articulación que ubicábamos en el grafo entre el narcisismo, que es algo del orden de la imagen especular, y el fantasma. Que el fantasma, lo que digamos, el objeto, digamos, la imagen que el sujeto se da o se ha dado de modo narcisista, va a reverberar, digamos, en la imagen, en la escena del fantasma. Lo que a la escena del fantasma se le agrega es una frase y un vínculo directo, una relación sexual, digámoslo así, con el padre. O sea, el fantasma es un texto que enlaza al sujeto con el padre, ¿no? El fantasma es un asunto de padre. En cambio, el narcisismo, digamos, es algo del orden de lo imaginario, pero, digamos, de lo que se puede ver. Y el fantasma ya presenta, exacto, soy azotado por el padre, y el fantasma ya presenta algo de lo que no se puede ver. Entonces, el autoatravesamiento del fantasma supone que el objeto se identifique con eso que tiene, que no es un ser, que es un objeto, y que ese objeto va a ser del orden de la causa del deseo, ¿no? El autoatravesamiento del fantasma es algo que Lacan desarrolla después, en el seminario 14. Pero bueno, sí hay una cuestión de, digamos, de lo no especular que ya está presente en el fantasma, ¿no? Y en el narcisismo también, pero por fuera de la estructura del narcisismo, ¿no? O sea, lo no especular es precisamente el objeto. Y eso está de alguna manera, no por completo, pero textualizada en el fantasma, ¿no? En el texto del fantasma, en la frase del fantasma. Es, digamos, ser un objeto. El fantasma es ser un objeto, a nivel neurótico, digamos. Y el autoatravesamiento sería no ser un objeto, sino tener ese objeto. Estar identificado con... Ahí la cuestión es, la diferencia es ontológica. Ser, tener, ¿no? Identificarse con eso que se tiene, que causa en el otro. Entonces, no está mal que te resuene todo a fantasma, porque efectivamente la angustia emerge cuando el fantasma trastabilla, cuando algo de la realidad se nos mueve, digamos, ¿no? Se nos mueve el piso fantasmático, y ahí emerge la angustia. Bueno, entonces sigo. ¿Alguien más? Natalia, Waldo. Bien. Bueno, entonces dice, en este punto, bueno, después habla de
Próximo párrafo. El hombre de la arena es otra historia, en la cual vemos al sujeto rebotar de captación en captación ante esa forma de imagen que, hablando con propiedad, materializa el esquema ultra reducido que aquí les doy de eso. Pero la muñeca en cuestión es un tipo que mira una muñeca en otro lugar. La muñeca en cuestión que el héroe del cuento acecha tras la ventana del hechicero que alrededor de ella trafica no sé qué operación mágica es propiamente esa imagen. O sea, la muñeca no me acuerdo si es Natanael o Nataiel, no me acuerdo bien, ¿no? Digamos que es Natanael, digamos. Entonces la muñeca es Natanael, ¿no? Él se ve en esa muñeca, ese es el doble, no es otro Natanael, es la muñeca, los ojos de la muñeca incluso, ¿no? Freud habla en los sueños de Gradiva como un gesto inclusive, ¿no? O sea, un pequeño gesto de una bailarina, ¿no? Ese es el doble. La muñeca en cuestión que el héroe del cuento acecha, no sé qué, y el ojo del que se trata no puede ser más que el del héroe del cuento. El tema de que se le quiere arrebatar ese ojo es lo que da el hilo explicativo de todo el cuento, ¿no? Entonces él dice, el hilo explicativo está en la castración leída en términos del objeto mirado, ¿no? Y ahí aparece este fenómeno de lo tenebroso, de lo secreto, de lo habitual, más inhabitual que inhabituado, ¿no? Que es el objeto A. En este punto habitual, hogareño, incluso hogareño, no se manifiesta simplemente lo que ustedes saben desde siempre, a saber, que el deseo se revela como deseo del otro. En el punto de lo hogareño no se manifiesta el deseo como deseo del otro. Aquí deseo en el otro. Sino diré que mi deseo entra en el otro, desesperado desde toda la eternidad, bajo la forma del objeto que soy. Bueno, acá Lacan sí habla en términos ontológicos, ¿no? Bueno, ok, chao. Todos los significantes a los que esta subjetividad está ligada, o sea, tiene que ver con todo el texto que acompaña a este objeto. Desde luego eso no ocurre todos los días y puede ser incluso que eso no ocurra más que en los cuentos de Hoffmann. Yo me reconfundí, me parece, con el tema del título del autor del cuento. Dije Hoffmann, luego Guy de Maupassant, porque Maupassant también tiene cuentos de este estilo. En los elixires del diablo está completamente claro, en cada rodeo, bueno, en fin. Pero dice, pero está claro que por tomar cada uno de estos rodeos, el sujeto no llega, no accede a su deseo, más que al sustituirse siempre a uno de sus propios hombres. O sea, el asunto es, y volvemos al tema del fantasma, uno de esos dobles, los ojos de la muñeca, uno de esos dobles tiene que estar presente. El sujeto se sustituye a uno de esos dobles para perderse. Incluso piénsenlo en el tema de, yo ando, a lo mejor el consultorio esta semana estuvo así, ¿no? Pero quiero decir, piénsenlo en una separación, ¿no es cierto?, de dos personas. Muchas veces no, siempre de lo que alguien se separa no es precisamente de otra persona, sino de un objeto, digamos, ¿no? De un objeto que es su doble, ¿no? O sea, se separa de un objeto que sea miserable, que es el doble del sujeto, ¿no? O se encuentra con... Bueno, no es por nada que Freud insiste sobre la dimensión esencial que da a nuestra experiencia del Unheimlich el campo de la ficción. En realidad, entonces fíjense, hay un punto en la ficción que es el fantasma, un punto en la ficción misma de la realidad que constituye el fantasma que se vuelve tenebroso, que se vuelve horroroso. Cuando aparece el horror, ahí se da el objeto, ¿no? El objeto tiene esta cara horrorosa también, esta cara de la cual uno quiere salir corriendo, esta cara que es casi insoportable, salvo si uno se analiza mucho, digamos, ¿no?
demasiado fugitiva. La ficción la demuestra mucho mejor, la produce de una manera más estable, en fin. El fantasma, ¿qué es sino aquello de lo que dudamos un poco? Un anhelo, incluso un anhelo bastante entonces dice, para expresarlo de manera suficientemente humorística, diré que ese barrado deseo de A, fórmula del fantasma, se puede traducir en esta perspectiva, que el otro se desvanece, se pasma, diré, ante ese objeto que soy. Entonces fíjense, ese gran otro se otrifica, porque con lo que me encuentro de ese gran otro es con el objeto de mi deseo, y solamente me puedo encontrar con el objeto de mi deseo otrificando al otro, ¿no es cierto? Algo así como haciéndolo a pequeña, si avalo, digamos, si acepto que de esa castración lo que emerge es un pequeño otro, ¿no? Lo que yo pierdo, lo que el sujeto pierde. Deducción hecha de que yo me veo, o sea, me encuentro ahí con esa pérdida. Bueno, entonces vean, es preciso que yo plantee las cosas de una manera apodíctica, luego verán cómo funciona eso, les diré, para esclarecer lo que digo, que de las dos maneras con las que he escrito las relaciones de ese con el A barrada, situándolo diferentemente por relación a la función reflectiva de A, por relación a ese espejo A sin barrar, esas dos maneras corresponden exactamente a la repartición de los términos del fantasma en el perverso y en el neurótico. Y aquí va a cambiar un poquito de tema y va a empezar a hablar de un tema que se trabajó mucho después de Freud, ¿no? Que es el asunto del fantasma del perverso y el fantasma del neurótico. Como les he dicho, creo que ya lo dije acá, o sea, a mí me parece que la perversión no es en sí una estructura como la neurosis o las neurosis o la psicosis, sino que más bien hay algo del orden de rasgos perversos que se pueden encontrar en estas estructuras, en el autismo, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿qué pasa con el espejo en el perverso? Dice, en el perverso las cosas están, para expresarme groseramente, en su sitio. El A está ahí, donde el sujeto no puede verlo, y el S en su sitio, ¿no? Podemos decir que el sujeto perverso, o sea, si vamos al esquemita, o sea, él dice, el objeto A está ahí para causar, por eso va a decir que están en su sitio, porque el objeto A en el fantasma perverso está para causar la angustia del otro. ¿Se entiende? O sea, no es que esto sea así. A ver, ¿cómo lo explico? Lo que Lacan quiere resaltar es la importancia que tiene la pérdida del objeto A. Y dice, en el fantasma perverso, el objeto A se sitúa para barrar al otro. O sea, si alguien a ustedes les llega un día con un rasgo perverso, digamos, los que quedan angustiados son ustedes, ¿no? Por eso muchas veces alguna operación en análisis es esa, devolverle al sujeto la angustia. Bueno, entonces dice, están en su lugar las cosas, porque la está operando como causa, que no es lo mismo, ¿no? Causa del deseo que causa de la angustia. Como causa de la angustia del otro, en el fantasma perverso. El A está ahí. Bueno, podemos decir que el sujeto perverso, aún permaneciendo inconsciente de la manera con que eso funciona, se ofrece él al goce del otro. El objeto está ahí para causar la angustia del otro, ofreciéndose al goce, ¿no? Y eso, bueno, angustia, evidentemente, porque, digamos, ser objeto de goce del otro, devenir objeto de goce del otro, es algo completamente angustiante. Y luego, en el seminario 20, Lacan va a agregar, el goce no sirve para nada más que para ser gozados. O sea, que va a dejar de hablar en términos de fantasma perverso, fantasma neurótico, para decir, en el fantasma, en la escena del fantasma, y por eso decía, no es lo mismo que el narcisismo, en la escena del fantasma hay un objeto que se goza, que sirve para ser gozado.
y ese objeto termina siendo el soñador, digamos, ¿no? El fantaseador, o sea, el sujeto. Solo que nunca habíamos sabido nada de eso, si no estuvieran los neuróticos, para los que el fantasma no tiene absolutamente el mismo funcionamiento. Entonces, fíjense cómo habla de un fantasma, o sea, es una ficción. Yo sería el objeto de goce del otro, ¿no? Y ante eso el neurótico, con eso el neurótico fantasea, pero cuando lo ve venir, digamos, ya en un sentido paranoico, que eso no pasa, digamos, o por lo menos no pasa en términos neuróticos, se angustia, ¿no? Se muere de angustia, no lo puede soportar. Nunca habríamos sabido nada de eso si no estuvieran los neuróticos, para los que el fantasma no tiene el mismo funcionamiento. Ahorita quería contar una anécdota. De manera que es a la vez él quien se los revela a ustedes en su estructura a causa de lo que hace de eso. Con lo que hace de eso, con el fantasma, lo que hace de eso los agrupa a ustedes como agrupa a todo el mundo. Se sirve, bueno, del fantasma, no sé qué. Los neuróticos, dice, tienen fantasmas perversos, y precisamente por esto que los analistas se rompen la cabeza desde hace tiempo al interrogarse. ¿Qué quiere decir eso? Se ve de todos modos que no es lo mismo. O sea, a lo que voy es, ¿qué es la perversión? ¿Qué va a ser después la perversión? La perversión es dice Lacan, una perversión, es decir, una aversión hacia el padre, una aversión del goce del padre, ¿no? Entonces el fantasma sostiene una aversión del goce del padre, en donde el padre tiene los medios de goce y el sujeto queda impotentizado, ¿no? Esto lo pueden localizar en cualquier fantasma. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es perverso, sí, pero es perverso porque hay un padre ahí que goza y al que se tiene que sostener. O una pareja parental, o a veces es una madre, digamos, puede variar. Pero se trata del orden de una legalidad que no funciona como una legalidad, digamos, amorosa, sino que es una legalidad caprichosa, ¿no? La legalidad del fantasma es una legalidad caprichosa, pero lo más difícil del asunto es que ahí hay gozo, que ahí hay una satisfacción. ¿Qué es la satisfacción del sujeto? No es que el sujeto se satisface ahí, sino que el sujeto queda embebido en esa satisfacción de la que no puede salir. Entonces defiende el fantasma porque ahí se trata de hay una satisfacción, ¿no? Y dice Freud, ahí está ligado, en el texto sobre masoquismo, dice, ahí está ligado el erotismo con el dolor, con el sufrimiento, con el sufrimiento que tiene que pagar el sujeto para que el otro no esté castrado, ¿no? Agregaríamos con acá. Porque de ser así tendría que responder con su falta, con la pérdida. Precisamente lo que no queda perdido es ese objeto que fantasiosamente, pero también realmente sostiene ese goce, ¿no? Entonces, ¿para qué puede servirle al neurótico? Estoy leyendo. El fantasma perverso. Pues de todos modos hay una cosa que a partir de la posición de la función del fantasma que acabo de proponerles, es preciso comenzar por decir que ese fantasma del que el neurótico... esta frase me encanta, me la he memorizado. Que ese fantasma del que el neurótico se sirve, que organiza en el momento en que lo usa, hay en efecto algo del orden del objeto A que aparece en el sitio Heim, o sea, en el sitio del secreto, en el sitio de siempre, por encima de la imagen que les designo, ¿no? Figura 3. Las figuras están al principio de la clase. La figura 3, a ver, ¿no la veo? O sea, está, digamos, en el florero por encima del florero, donde tendría que estar menos filo. Y dice, el lugar de la aparición de la angustia. Y bien, hay una cosa completamente sorprendente. Justamente es lo que le sirve para defenderse de la angustia. Esto es a lo que iba, ¿no? Esto es lo que yo les quería decir. Esta angustia se presenta
imaginariamente, pero esa angustia imaginaria le sirve a él para defenderse contra la angustia, para recubrir la angustia, ¿no? Entonces el analista, ¿qué hace? El analista tira monedas, o no sé, monedas, lo que sea, dardos, cualquier cosa, digamos. Ya uno en estos momentos, ¿no?, hace lo que puede para que la cosa vaya hacia donde uno tiene que ir. Y entonces dice, hay que pasar por ese lugar, hay que pasar por ese lugar. Y aquí viene, no es la frase que me encanta, pero ahí viene la frase que me encanta, dice, este objeto A, que él se hace ser en su fantasma, el neurótico, y bien, diré que le va más o menos como las polainas a un conejo. O sea, ese objeto que el sujeto se hace ser en el fantasma no tiene nada que ver con lo que es, ¿no? En el fantasma te dice, qué sé yo, soy buenísimo, o soy, como por ejemplo, creo que Lacan en este seminario o en otro da el ejemplo de un analizante que va con un analista post-freudiana y le dice, es que yo siento que soy un ladrón, porque yo robo ideas. Entonces, ¿qué hace el analista? A ver, tráigame su libro, ¿no? Opera con la realidad. El tipo le trae el libro, lo lee el analista, se toma el trabajo de leerlo, que está muy bien igual, y le dice, no, usted no es ladrón. O sea, ¿y el tipo qué hace, Lacan? Y Lacan sí lo analiza en este seminario. Entonces va y dice Lacan, se come sesos frescos, va a comerse esos frescos, o sea, va a comer las ideas del otro, ¿no? Entonces, dice, y eso es el actinado, cuando hay algo del objeto que no queda dentro de la transferencia, queda por fuera. Ahora, el tema no es si es ladrón o no es ladrón. El tema es interrogar ese ser que se da en el fantasma, ¿no? Entonces, bueno, con las polainas o conejo, es precisamente por esto que el neurótico nunca hace gran cosa con su fantasma. Dice, porque no tiene nada que ver con él. Eso logra defenderlo contra la angustia, justo en la medida en que es un A postizo, un objeto A postizo. Entonces, logra defenderlo contra la angustia, pero también lo deja en una angustia permanente, en una angustia imaginaria permanente, ¿se dan cuenta? Y sufriente, como el ejemplo de la mujer golpeada. Bueno, después habla de la bella carnicera, qué sé yo, la página 18, y dice, bueno, todo esto, habla de Freud, de Ana O, de la primera paciente, que no sé si saben, tuvo un rollo ahí con Breuer, tuvo un embarazo psicológico, mientras que, por eso Lacan dice un montón de cosas, por eso dice que Freud era un hombre de bien, no sé qué, o más muy moralino, porque Breuer se termina enredando con esta paciente y Freud no, y entonces su mujer se embaraza y al mismo tiempo la paciente tiene un embarazo imaginario. O sea, digamos, imaginario y real, quiero decir. Le crece la panza, todo, pero no había nada. Anembrionario, creo que se dice. Bueno, esto es quizá también lo que va a permitirnos dar el paso. El fantasma parecería así como lo que tapona el deseo. Exactamente, o sea, el fantasma tapona el deseo, pero lo sostiene. Esa es la dificultad. O sea, en psicoanálisis nos encontramos con estructuras que velan y que muestran, que tapan y que sostienen. No es que uno va a la cama con el otro, ¿no?, al encuentro con el otro sin fantasma, pero no es lo mismo ir creyendo que soy un ladrón de ideas a que, ¿no?, este famoso autoatravesamiento, bueno, yo tengo esto, ¿no?, a identificarse con lo que uno tiene, que no sabe lo que es, pero que sabe que lo tiene, ¿no? Esto es quizá también lo que va a permitirnos dar el paso siguiente y que nos percatemos de que lo que constituye el límite entre el neurótico y los otros, nuevo salto, cuyo pasaje les pido que reparen, puesto que como para los demás tendremos que justificarlo por medio de lo que sigue, lo que funciona efectivamente en el neurótico es que a ese nivel, ya en el desplazado del objeto A, es algo que se explica por el hecho de que él ha podido hacer ese transporte
de la función del A en el otro. O sea, pone el objeto A en el otro. La realidad que hay tras ese uso de falacia de objeto, o sea, eso es algo falaz, porque el objeto no está en el otro, pero sí brilla en el otro, uno se enamora igual, ¿no? O sea, uno se enamora de ese objeto idealizado, dice Freud, ¿no? De ese objeto envuelto en los mantos del ideal, y uno cree que es del otro, pero no es del otro. Es el objeto ahí que uno pone en el otro y que además lo viste de ropajes ideales, ¿no? Es tremendo el enamoramiento. Es lindo, pero es tremendo. Y dice, es una falacia del objeto. Uno puede decir, ¿el enamoramiento qué es? Y es una falacia del objeto, ¿no? En el fantasma del neurótico tiene un nombre muy simple. Bueno, acá se mete con otra cosa, que es la demanda. La realidad que hay en la falacia del objeto es la demanda. El verdadero objeto que busca el neurótico, y acá vamos a otra parte que es muy interesante, es una demanda que él quiere que se le demande. O sea, otro modo de cubrir el deseo es la demanda. Pero volvemos a lo mismo. La demanda lo que produce es el deseo. Y al mismo tiempo, la demanda produce el deseo. Y al mismo tiempo, o sea, es lo irreductible, el deseo es lo irreductible de la demanda. Y al mismo tiempo, la demanda cubre el deseo, ¿no? Bueno, dice, es una demanda que él quiere que se le demande, quiere que se le explique, que se le suplique. También quieren que se le explique lo que le pasa, ¿no? ¿Qué tengo? Dígame qué tengo, cuál es mi diagnóstico. Quiere que se le suplique. Lo único que no quiere es pagar el precio. Eso es bien interesante, ¿no? Cómo hay que ir ubicando que si uno, lógicamente, responde a la demanda, menos el sujeto va a pagar el precio. ¿Qué precio? La angustia. ¿Qué precio? La pérdida del objeto. Entonces, cuando Lacan dice no hay que ceder a la demanda, está diciendo, si cedemos a la demanda, truncamos en un análisis, cerramos la puerta analítica, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Ahora, que no se ceda a la demanda no significa que no se sostenga, ¿no? Y ese es la artesanía de la operación analítica, ¿no? O sea, no decir que no a la demanda, porque si no le decimos que no al deseo también, pero no decir que sí, porque si no le decimos que no al deseo también, ¿no? Entonces, bueno, dice, quiere que se le suplique, no quiere pagar el precio. Y aquí habla del fantasma, de otro fantasma, que es el fantasma de la oblatría. Si ustedes escuchan